corresponde llamar el mensaje de hoy y que el Señor lo utilice. Que el Señor regale esas palabras que solo vienen del Espíritu. Amén. Creo que está medio complicado el audio, ¿no? Sí. Pero yo creo que todos me oyen, ¿cierto? Sí. No, porque como que parece al fondo, ¿no? ¿Sí me oyen todos? Bueno, vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a ir nuevamente a la lectura bíblica de 1 Corintios y vamos a ir al capítulo número 5. Antes de iniciar el sermón vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más gracias por tenernos acá. Estamos acá es porque estamos buscando esos principios que nos brinda tu palabra para poder aplicarlos a nuestra vida. Que el mensaje de hoy pueda ser transmitido de la manera correcta y pueda ser también recibido de la manera correcta para aplicarlo en la vida de cada uno de ellos. Y que puedan entender que todo lo que se habla acá proviene solamente de tu palabra. En Jesús te pedimos. Amén. Amén. Ok, vamos solamente a leer y vamos del 9 al 12. Vamos a leer esos versos allí. ¿Sí lo tienen por allí? Ok, vamos a leer, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Vamos a estos versículos 4, vamos entonces a estudiarlos en esta mañana. Ok, cuando nosotros vamos a ver el libro de Corintios, la vida en una primera y segunda parte, pero en esta primera parte, Pablo la escribe. ¿Por qué razón? Porque habían complicaciones, como en todos lados. De repente él dice: mira, estuve acá hay una iglesia y tengo que preocuparme por ella. Aproximadamente en el año 55 después de Cristo fue la escritura de esta epístola durante el tercer viaje misionero del apóstol. Ahora, Corintio era una ciudad cosmopolita, económicamente muy buena, próspera y moralmente decadente. Vemos que tenía algo bueno, pero también a la vez tenía algo malo. Ahora, la posición que se ubicaba era una posición estratégica en Grecia, entonces digamos que era relevante en este aspecto. Ahora, Pablo también había fundado la iglesia allí durante su segundo viaje misionero y mantuvo contacto constante con esta iglesia. La comunidad cristiana de Corintios entonces comenzó a enfrentar esos desafíos, tanto internos como externos, y es allí donde la carta fue motivada por divisiones dentro de la iglesia, preguntas teológicas y problemas morales graves, que es lo que vamos a enfatizar en esta mañana. Ahora, Pablo escribió informes de conflictos y comportamientos improvistos y lo mandó a través de la emisaria que tenía en ese lugar. También una carta de los mismos corintios solicitando, la orientación. Mira, guíame, necesito orientación en este aspecto, en aquel aspecto, porque creo que no lo estamos haciendo bien. Hermanos, ahora, esto es lo que, digamos, o por lo que se escribió Corintios. Cuando se escribió, Pablo tenía muchas razones. Pero en esta mañana, y este mensaje, nos va a hablar a nosotros sobre la relación que tenemos nosotros como creyentes con los que estamos dentro y con los que están fuera de la iglesia. Qué importante es esto. Entonces, mi propósito en esta mañana es que nosotros, al salir de acá, salgamos impulsados a poder vivir con discernimiento y con la fidelidad en nuestro trato con todas las personas. No solamente con los que están, digamos, con nuestra familia,
sino con todas las personas que me rodean dentro de la iglesia y con las personas que están fuera de la iglesia. Ahora, el pasaje que hemos leído, estos 4 versículos, nos ayudan a enfocarnos para presentar 2 mandatos importantes. Y es por ello que vamos a ver esos 2 mandatos. Del versículo 9 al versículo número 11 vemos el primer mandato: separarse del pecado dentro de la iglesia. Esto es algo complicado, ¿no? Porque pudiésemos nosotros interpretar que porque estamos dentro de la iglesia estamos libres de pecado. Pudiese ser, ¿cierto? Pero lastimosamente no es así. Vamos a ver por qué. Vamos a ver quién me lee nuevamente el primer versículo, el versículo 9 y el versículo número 10. ¿Qué dicen estos 2 textos? Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 9. ¿Qué dice? Amén. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Gracias. Entonces, vemos el primer texto: la selectividad en las relaciones personales. Hay un famoso dicho que dice: dime con quién andas, dime con quién andas, Te diré quién y eres. te diré quién eres. Digamos que Pablo entonces comienza a hablar un poquito de esto. Primera de Corintios 5:9, Pablo menciona que ya hay una carta previa, la cual había sido instruida a los creyentes. Pero luego vemos en este versículo el verbo escribir, que esta sugiere una correspondencia anterior que no se ha conservado entonces para lo que es el canon del Nuevo Testamento. Pero la mención de esta carta nos indica a nosotros de que hay un principio repetitivo que Pablo mantiene en su ministerio. ¿Sí? No está, pero se supone por lo que leemos acá que hay un principio repetitivo que es importante para la iglesia, que indica la enseñanza de Pablo sobre la pureza moral y la eclesiástica, que no es algo nuevo, sino es que es algo que ya venía siendo recurrente a quien él escribía. Ahora, en este mismo versículo, cuando vemos las palabras inmorales, o pornois, que es en el idioma original, acá se refiere a las personas que comienzan a practicar la fornicación, pero de manera continua. ¿Sí? Yo puedo caer en pecado, puedo arrepentirme y puedo ser totalmente distinto después de haber caído. Pero aquí este verbo nos indica a nosotros de que las personas caían en pecado y se mantenían, digamos que le agradaba el pecado, ¿no? Estaban disfrutando de eso, porque más se mantenían en esa práctica errónea. Ahora, los corintios, ¿qué pasa? Malinterpretan la instrucción de Pablo creyendo que ellos debían de aislarse completamente del mundo secular. Pero si nosotros vamos a nuestra realidad, y me imagino que a la realidad de cada uno de ellos, era bastante complicado apartarse de lo secular, ¿no? Porque entramos en que, a ver, yo no voy a estudiar solamente con personas cristianas, ¿o sí? No. Cuando usted va a hacer supermercado o va al mall, no va a ir a solamente relacionarse con personas creyentes en Cristo, ¿cierto? Es complicado porque una vez usted sale de acá, hay quienes creen, quienes no creen, quienes se mantienen en el pecado. Y entonces aquí los corintios habían malinterpretado esta enseñanza. Pero Pablo entonces, en los siguientes versículos, toma el espacio para poder aclarar esta malinterpretación de los creyentes en Corintios. Y él dice: no me refiero a los incrédulos en general, sino a aquellos que dentro de la comunidad cristiana que persisten en el pecado. Él está diciendo: Carmen, tienes que alejarte de Yamel porque Yamel persiste en el pecado. No nos está diciendo que tengo que alejarme de los que están afuera. No, de los que estando aún dentro de la iglesia permanecen en el pecado. De esos son los que yo tengo que alejar. Luego en el versículo número 10 dice: no se debe cortar toda relación con los pecadores.
Y es que no se espera que nosotros como creyentes cortemos toda relación con los pecadores del mundo. Y como les venía mencionando, esto sería imposible en lo absoluto. Imposible, porque todos los que están allá afuera o no creen o no practican ningunos principios cristianos, no les interesa nada, entonces está complicado. Pero, digamos, con los de allá afuera no hay ningún problema. Vamos a ver más adelante por qué. El problema está con el que está consecuentemente en el pecado y forma parte de nuestra iglesia. Y bueno, vemos en el versículo número 10 que Pablo comienza a adicionar a otros grupos importantes acá, los ávaros, ladrones, idólatras, mostrando en este caso que la inmoralidad no solamente es lo sexual, sino que va más allá. Ya hemos visto varios grupos importantes y todos estos grupos nos indican a nosotros que abarcan la corrupción que pueda haber dentro de la iglesia. En el versículo número 11, vamos allí. Pablo aclara aquí su advertencia y entonces comienza a dirigirse específicamente a los que, vemos la frase en el texto, llamándose hermanos, viven en pecado. Esta frase, llamándose hermanos, sugiere que el problema principal no es el pecado que pueda estar cometiendo la persona, sino la hipocresía de quienes profesan la fe sin ningún arrepentimiento. El problema no es que Yamel esté pecando, el problema es que Yamel no se arrepienta de lo que está haciendo. Y puede pasar dentro de nuestras iglesias. Y es por ello que viene Pablo mencionando y diciendo, mira, ocupo que te alejes del que está comúnmente en el pecado dentro de la iglesia y no se quiere alejar de allí. ¿Qué debemos de hacer nosotros con aquellas personas que están en el pecado? Echarlos de la iglesia. Hermano, ¿puedo opinar? Dígame, ¿qué piensa usted? Yo pienso que primero habría que orar mucho. Ajá. Y después hablar con la persona y todo. No lo voy a apartar. Yo bueno, no sé qué, cómo lo dice Pablo ahí, pero bueno, además, como uno ama tanto a los hermanos, uno le dolería mucho y solo le va a la espalda. Yo pienso que no, que hay que darle oportunidad. Okay. Ahora, Pablo acá la mayor preocupación del apóstol, ¿cuál es? De que se mantenga la pureza dentro de la iglesia. Y eso pasa, que cuando las personas de afuera ven a Yamel y ven que Yamel es cristiano, ¿qué van a esperar de Yamel? Que se comporte a la altura de lo que dice que es. Que no diga que él es, que realmente sea cristiano. Y es lo que esperan de todos ustedes, amigos. Concepción estamos, ¿no? De Naranjo, ¿cierto? Es lo que esperan de esta iglesia, de este grupo de personas. Pero si nosotros entonces estamos entregados totalmente y disfrutando del pecado, tenemos que buscar algo para corregir. Y específicamente no es echarlo de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de esto. Pablo entonces nuevamente va agregando los maldicientes, los borrachos, y comienza a ampliar un poquito más la lista de lo que ya venía mencionando, y que todas estas cuestiones no van de acuerdo a los comportamientos correctos o ideales de los cristianos. Bueno, esta enseñanza también es consistente con la práctica de disciplinas en lo que es el judaísmo y en todas las comunidades cristianas que iniciaron. Ahora, hay algo importante, y es que nosotros tenemos que tener cuidado al tratar con la persona que no está haciendo las cosas como debe ser, está en pecado. ¿Por qué? Porque no debería echarlo yo directamente de la iglesia. No. Pero es aquí donde entra la disciplina eclesiástica. Y en el pensamiento de Pablo no tiene un propósito de castigo, un propósito vengativo. Me voy a vengar de Yamel porque lo está haciendo mal. Es momento de crucificarlo, es momento de echarlo de acá de la iglesia, de burlarnos de él. En el pensamiento paulino no es así. En el pensamiento de Dios tampoco es así. La disciplina eclesiástica, ¿para qué está? Para poder corregir lo que yo esté haciendo mal y llevarme a mí al arrepentimiento. ¿Sí captamos eso? Amén. La disciplina eclesiástica tenemos que también hacerla
con amor cuando vamos a aplicarla. Amigos, debemos de tener claro que la separación de una persona de la iglesia en el momento de la disciplina que se le pueda aplicar no es para disciplinarlo, apartarlo y dejarlo allá a un lado. Leía hace poco unos comentarios de unos jóvenes que cayeron en pecado y la iglesia de ellos tomó la decisión de ponerlos en disciplina. Pero ¿qué pasó con ellos? Fueron olvidados, apartados y olvidados. Pero Pablo y Dios a través de este apóstol nos dice a nosotros que sí, está bien, quiero proteger a la iglesia, quiero que la iglesia se mantenga pura. Estamos hasta allí bien. Quiero que el que ha pecado verdaderamente se arrepienta. Eso es lo que quiere Dios y nos lo muestra a través de su Biblia. Ahora, este pasaje a nosotros nos resalta la necesidad de mantener nuestra identidad sin irnos a un extremo. Y entonces, no se trata de evitar a los no creyentes, sino de cuidar la integridad de nuestra iglesia. Estamos hablando ya lo primero de que de quien me tengo que apartar es de quien esté en pecado y está dentro de la iglesia. Pero luego nosotros como adventistas, he pasado a ver la mayor parte de mi vida de la iglesia adventista, ¿sí? Y nosotros como adventistas tenemos un concepto. Nosotros estamos acá adentro, somos el pueblo de Dios, y los que están allá en el mundo, ¿cierto? Ese es el concepto que tenemos. No sé si es a manera general como cristianos, no sé porque no puedo opinar de otra iglesia, no he ido a otra. Pero ahora, Pablo nos afirma a nosotros que la comunidad adventista del séptimo día debe reflejar siempre el carácter de Cristo. Y entonces no tolerar el testimonio hipócrita. ¿Cómo te llamas, amigo? Julio. Julio no puede tolerar ver a Yamel predicando aquí y luego en la noche verlo en la discoteca. Julio tendría que hablar, comunicarlo al pueblo y decirle: Yamel, sí, está bien, predicó en la mañana, pero en la noche, mirarlo donde andaba. Para que ustedes apliquen la disciplina eclesiástica con Yamel. ¿Por qué? ¿Cómo verías tú a la iglesia si me vieras en la noche disfrutando en una discoteca? ¿Cómo? Mal. Y es lo que no queremos. Es lo que Dios quiere corregir dentro de la iglesia. Que todos esos problemas que están ahuyentando a muchas gentes, muchas personas de nuestra iglesia, sean corregidos. Por eso resalta la pureza de la iglesia. Debemos de preocuparnos y ver cómo estamos acá adentro. Los de afuera, ahorita la vamos a ver, pero que no nos debe interesar a nosotros. Si Julio vio algo mal afuera, tiene que comunicarlo. Porque hay que preservar la integridad de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Vamos a seguir acá. Y quiero dejarles una cita. En el libro de Consejos sobre Salud, página 457, leemos lo siguiente. Nuestra única seguridad se encuentra en preservar los marcadores antiguos, a la ley y al testimonio. Si no dieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Amigos, con este primer mandato, Pablo nos deja algo bastante claro. Que nosotros debemos de revisar nuestras amistades. ¿Por qué? Porque si la hermana Carmen me está llevando a cosas buenas, me tengo que alejar de ella. No, voy a mantenerme así cerca de ella, voy a mantener esa amistad. Pero si Yamel lo está alejando a ustedes de la iglesia, ¿qué van a hacer? Apartarse. O si Yamel, aún estando dentro de la iglesia, los invita a hacer cuestiones que no son de cristianos, ¿qué usted va a hacer?
apartarse. Estamos suponiendo, ¿no? Por favor, estamos suponiendo. Ahora, debemos de practicar el amor con total firmeza. Cuando nos dirigimos a otro, cuando yo me dirija a Julio, aunque no lo conozca, debo dirigirme con amor a Julio. Tratarlo con cuidado, con cariño, como me trata Dios a mí. Y tenemos que ser un ejemplo de pureza en nuestra comunidad. Porque Dios nos llama a nosotros a la santidad. Eso es a lo que Dios nos llama. Dios nos quiere salvar, pero quiere que también caminemos en santidad. Que Yamel no sea solo cristiano los sábados. Que Yamel sea cristiano, practique correctamente su fe de lunes a viernes solamente. Todos los días de su existencia. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, cuando comenzamos a ver que Julio es distinto, en el pueblo van a decir: Julio, ¿qué estás haciendo? Diferente. Te veo una sonrisa más radiante, veo una familia más tranquila, más feliz, solo es risa ya, tranquilos de la vida. Pero es porque Julio está manteniendo los principios que ha aprendido. Y así debemos de ser todos, queridos hermanos. Vamos a nuestro segundo mandato. Y nuestro segundo mandato se encuentran en los versículos 12 y 13. Quiero terminar el primer mandato ilustrándoselos de la siguiente manera. Un pastor que tenía una abeja dice que constantemente se alejaba del redil, se iba hacia el precipicio una y otra vez. A ver, si yo estoy aquí, yo soy un chiquito de 4 años y me guindo aquí, ¿qué puede pasar? Se va de cabeza. Me voy de cabeza. Y si usted ve que yo jalo a todos los demás chiquitos a que vengan conmigo a hacer la misma travesura que estoy haciendo yo, ¿qué va a hacer usted? Lo agarramos a usted, lo cogemos y decimos: haga mejor y no se me vuelva a arrimar acá. Me aparten, ¿no? Entonces, este pastor tuvo que apartar a esa oveja de su redil para que no se llevase al resto. Entonces, de esa misma manera, cuando estamos en pecado, hay que apartarnos, o hay que apartar al pecador un poquito, hay que apartar a Yamel un poquito para que no se lleve al resto de la iglesia. ¿Sí? Amén. Para que no se lleve al resto de la iglesia. Segundo mandato. Vamos a ver quién lee los versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Versículos 12 y 13. ¿Qué dice por ahí? Alguien que no sea la hermana Carmen. Dice: porque qué razón tendría yo para juzgar a los demás, a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Ok, el segundo mandato que vamos a ver en esta mañana es poder mantener la disciplina y el juicio interno dentro de la iglesia. ¿Sí? Mantener la disciplina y el juicio interno, ¿dónde? Dentro de la iglesia. En el versículo número 12, Pablo plantea inicialmente una pregunta retórica, que obviamente por la estructura gramatical que vemos acá, nos muestra que la respuesta es negativa. Pero acá Pablo, hermanos, no está sugiriendo una condena definitiva, en lo absoluto. Él está definiendo, él nos está diciendo que debemos de tomar una acción correctiva para poder restaurar a Yamel de lo mal que lo está haciendo, porque está viviendo en pecado. Entonces hay que restaurar las conductas de Yamel, hacer que mediante el arrepentimiento él entienda que tiene que cambiar, tiene que acercarse a Cristo. Entonces, esta restauración, cuando lo apartamos a Yamel, vamos a mantener la pureza y la integridad de la iglesia, y es lo que resalta Pablo. Ahora, la expulsión de los pecadores, vemos acá, tiene un propósito redentor. Pero vamos a 1 Corintios 5,
5. ¿Qué dice allí? 1 Corintios 5, 5. Un texto más que vamos a leer, 1 Corintios 5, 5. Primera de Corintios 5, 5. ¿Qué nos dice? Yo lo leo. Gracias. Dice, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Y vemos aquí en este versículo que menciona Pablo que lo importante es llevar, o la disciplina nos puede llevar a la salvación del espíritu, que es lo más importante. Pero esto sugiere entonces que la exclusión no es un rechazo absoluto de la persona como tal, sino un medio para que podamos provocar en Yamel el arrepentimiento real y la reconciliación con Dios y la reconciliación con la iglesia. Recuerdo un caso en Panamá, una pareja bastante joven cometió el error y la muchacha quedó embarazada antes de que se pudieran casar. Y si yo le soy sincero, eso a mí me dolió un montón, porque eran líderes que yo apreciaba mucho, que aprecio mucho todavía, porque estuvieron en el inicio cuando yo entré a la iglesia. Pero como toda disciplina eclesiástica, los pusieron aparte. Quédate por acá porque lo estás haciendo mal. Pero hoy día, ya más de 10 años creo que son después, sí, más o menos, ellos solucionaron lo que tenían que solucionar, se casaron, ahora está la niña, se fueron a otra iglesia, los mandaron a otra iglesia, cuando hubo una división de la iglesia para el crecimiento de la iglesia en el lugar. Y ahorita que yo veo los resultados de la iglesia donde están ellos, obviamente que no solamente es por ellos, es por unidad de toda la iglesia. Pero yo digo, wow, cómo te utiliza Dios a ti, y más que nada con los jóvenes, los clubes de conquistadores y ya mayores, es algo que está poderoso en esa iglesia. Y yo cuando veo que va a los campamentos, gana y demás, yo le digo, papi, sos un crack, que Dios te siga bendiciendo. Vemos entonces que lo apartaron de la iglesia, pero él se arrepintió, y ese arrepentimiento entonces lo llevó a corregir lo que estaba haciendo mal y también a mejorar su relación con Dios y acercarse a él. Es lo que estamos viendo acá. Ahora, tenemos que ver, queridos hermanos, que este pasaje fuerza la idea de que la iglesia no debe de ser indiferente al pecado dentro de su comunidad. Debemos de ver el pecado y tratar de corregir lo que están haciendo mal, mas no alejarnos exageradamente de la persona porque la podemos perder. Pero nuevamente Pablo nos resalta en este texto que la disciplina eclesiástica es un acto de amor, es una expresión total de amor y fidelidad a la verdad. Porque al momento de disciplinar a Yamel porque lo está haciendo mal, usted está siendo fiel a lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que tiene que mantener esta iglesia, este grupo. Ahora, tenemos que tener algo en cuenta y que toda la disciplina eclesiástica, queridos amigos, se debe ejercer con discernimiento y gracia, siguiendo siempre el modelo de restauración de Cristo. Porque a veces suele ser que yo no le caiga bien a la hermana Carmen y la hermana Carmen va a decir, cuando se está reuniendo para disciplinarme, me hunde totalmente. No, con amor y gracia, como lo haría Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estamos de acuerdo. Ok, la pureza eclesiástica no solamente es un legalismo vacío, sino el reflejo del llamado de Dios a ser un pueblo santo en medio de un mundo caído. ¿Por qué debemos de preocuparnos más por lo que estamos acá dentro que los que están allá afuera? Porque Dios quiere que nosotros seamos la diferencia, como decía acá, en el mundo caído en el cual vivimos. Y a mí no me sirve de nada decir yo soy cristiano si yo no soy diferente al resto que está allá afuera.
Porque Julio espera que Yamel sea predicador aquí y a donde vaya, sea un buen cristiano aquí y a donde vaya, ¿cierto? Julio y cualquier persona en este mundo esperan eso. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que nuestra mayor preocupación por mejorar nuestros errores debe ser de la puerta de la iglesia hacia adentro, porque debemos de ser distintos, resaltar ante los demás en cuestiones positivas, sin crecernos, sin andar de rajones como dicen acá en Costa Rica. Finalmente, el libro Cristo en su santuario, página 101, afirma lo siguiente: cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí en su progreso será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces ellos aparecerán como el alba, hermosa como la luna, esclareciente como el sol, imponente como ejércitos en orden. Malaquías 3:4, vemos por acá, bueno, otros textos que podemos ver por acá. Amigos, debemos de aplicar la disciplina con sabiduría y con amor. No ignorar el pecado que está en la iglesia. Es lo que tenemos que erradicar, es lo que tenemos que sacar, es lo que tenemos que limpiar, porque cuando Cristo venga por su iglesia la quiere totalmente limpia. Porque si ustedes tienen que apartar a Yamel, apártenlo, porque si lo está haciendo mal, apártenlo. Porque está quitando la pureza de la iglesia. Y Dios quiere que aún a pesar de este mundo que está en decadencia, la iglesia se mantenga su brillo ante todo el mundo. Que podamos atraer a más personas y no alejar a más personas porque estamos acostumbrados a vivir en pecado. Debemos de recordar que Dios entonces es el que se encargará de juzgar a los que están afuera de la iglesia. A ninguno de nosotros nos debe importar juzgar a los que están afuera de la iglesia, porque de eso se encarga Dios totalmente. Allí no tenemos nada que ver nosotros. Entonces, amigos, la iglesia debe de ser un lugar de santidad. No debe ser un lugar de permisividad. La disciplina bíblica no incluye exclusión, sino un llamado a que Yamel se pueda arrepentir y se pueda acercar a Dios. Y es entonces cuando entendemos todos nosotros que Dios es el único juez de los incrédulos y entonces nosotros somos los llamados a vivir en total pureza. Finalmente, esto que he dicho por acá me recuerda a una historia. Sé que un barco con una pequeña fuga no parece un gran problema al principio. Pero si no se repara, con el tiempo se hundirá. Así también, si la iglesia ignora el pecado dentro de ella, si la iglesia ignora que Yamel está pecando, si la iglesia ignora que hay otras personas que están pecando, no van a brillar, no va a florecer. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a qué? ¿Se va a qué? Se va a hundir. ¿Y queremos que la iglesia se hunda? No. Queremos que la iglesia brille. Y si queremos que la iglesia brille, todos tenemos que poner de nuestra parte, arrepentirnos de lo mal que estemos haciendo, corregir o apartar al pecador si no quiere salir de lo que está haciendo, para que tenga un momento de restauración y se encuentre con Cristo y luego pueda volver nuevamente a la fila de nuestra iglesia. Finalmente, del versículo 9 al versículo 11 vimos el primer mandato: separarse del pecado dentro de la iglesia. Y es por ello que es mejor ser selectivos al momento de seleccionar a nuestros amigos, con quién andamos. El segundo mandato: mantener la disciplina y el juicio interno de la iglesia. Y es aquí donde vemos que Dios nos ha llamado a tener esa conducta a la altura del llamado que hemos recibido. Me gusta mucho Efesios 4:1, cuando Pablo dice: yo pues por eso en el Señor os ruego, Julio, ¿cómo te llamas, amigo? Axel. Os ruego, Axel, os ruego a la iglesia de Concepción en Naranjo, que anden distintos, ¿sí? Entonces, me gusta porque cuando vemos el verbo en ese versículo, andar
no incluye solamente mi manera de vestir, incluye cómo hablo, cómo trato a las demás personas. Yo tengo que ser distinto al resto de las personas. Tengo que ser o tener un brillo, iluminar la vida de otras personas, porque en mí está Cristo Jesús. Amén. Ser testimonio. Ser testimonios. Y por ello que algunas preguntas pueden salir respecto a esto. ¿Será que estamos dispuestos realmente a vivir una vida de santidad y separarnos del pecado? Amén. Deberíamos de todos, amigos, comprometernos a ser un ejemplo de pureza, de testimonio dentro de la iglesia. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. Debemos orar por aquellos que han caído para que entonces Dios los aleje totalmente de la iglesia. ¿Debería de ser así? No. Debemos de orar para que puedan cambiar su conducta y puedan volver a los pies de Jesús. Pero le pregunto yo, ¿aceptarás tú la disciplina de Dios como una muestra de amor por ti? Amén. Porque según el pensamiento paulino, la disciplina siempre debe de hacerse con amor y con gracia. Espero que el mensaje en esta mañana haya quedado claro y que podamos aplicar estos dos mandatos a nuestra vida. Recuerden, Amén. Gloria a Dios. de nada vale venir acá a la iglesia y no aplicar lo que está aquí a mi vida. Vamos a orar allí donde estamos. Padre que estás en los cielos, gracias. Porque aún a pesar de nuestros errores, tu misericordia nos alcanza. Pero no queremos caer en el conformismo y queremos mejorar como cristianos. Aplicar los principios que nos has dejado a nuestra vida y ser luz, ser de inspiración para el mundo. No juzgarlos a ellos, porque de eso te encargas tú. Amén. Ver nuestros errores, corregirlos y mantener el brillo que debemos de mantener como iglesia remanente. Gracias por todo, bendícenos. En Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Puestos de pie.